El tema de esta semana es la continuación de la semana pasada. El peligro que hay en una distracción. En honor a la final del baloncesto nacional de los Estados Unidos, quise traer este desfile de distracciones que en el juego de baloncesto suelen suceder cuando las personas no están enfocadas en su objetivo. Amén. Acompáñame a la palabra, al libro de Primera de Corintios capítulo 7, 35, nuevamente la Nueva Traducción Viviente vamos a estar leyendo. No se me vaya nadie, que al final vamos a estar celebrando la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 7, verso 35. Los niños van a su escuela dominical. Amén. Y todo el que esté en el pasillo, que no sea niño ni maestro, me lo traen para acá adentro a recibir la palabra del Señor. Primera de Corintios 7, 35. Se puede quedar sentado. Dice la palabra del Señor. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que se le ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Pablo le está hablando a la iglesia, una iglesia que disfrutaba de todos los dones del Espíritu. Una iglesia que se movía en lo profético, se movía en la palabra de ciencia, habían dones espirituales. Los frutos del Espíritu era una cosa increíble, el fruto del Espíritu en esta iglesia de Corintio. Pero a esta iglesia Pablo les hace un señalamiento y le dice: si ustedes quieren servir al Señor de una manera efectiva, preocúpense de no ser distraídos por cualquier cosa. Yo quiero que usted entienda algo claramente esta mañana. Cuando este verso habla de servir mejor a Dios, se está refiriendo también al propósito de Dios en nuestra vida, el cual es parte integral del servicio a nuestro Dios. Usted y yo fuimos creados con un propósito del cielo aquí en la tierra. Escúcheme, déjeme volver a repetirlo. Usted y yo fuimos creados para un propósito aquí en la tierra. Yo quiero que usted toque a su vecino y le diga: vecino, no te olvides que tú fuiste creado por Dios para un propósito de Dios en la tierra. Hay un plan de Dios que Dios quiere cumplir en la tierra y te necesita a ti. Hay algo poderoso que Dios quiere hacer y se ha mirado a ti. Te ha mirado a ti para hacerlo. Cada uno de nosotros no vino a la tierra como un disparate, como algo que así que pudo venir sin ninguna justificación. Usted fue creado por Dios para cumplir un sueño de Dios. Aleluya. Qué poderoso nosotros poder saber que no somos cualquier otro tipo de creación, que somos una creación de Dios diseñada con un propósito. No fuimos diseñados por cualquier cosa. Fuimos diseñados porque tenemos en nosotros un sueño de Dios que Dios quiere cumplir aquí en la tierra. Ahora, el trabajo específico del enemigo será distraerte para que el plan de tu vida se retrase o nunca se cumpla. Si el diablo fue tan descarado de tratar de distraer a Jesús de su propósito divino, ¿tú crees que no va a tratar de distraernos a nosotros? Este es uno de los métodos más insidiosos del diablo: engañar, desviar y distraer a la iglesia de su propósito divino. Ahora, tristemente nosotros le facilitamos el trabajo, porque nos desviamos muy fácilmente con cualquier distracción. Cuando no nos quedamos cómodamente en la casa durante semanas, sin el deseo mínimo de venir a la iglesia, y no extrañamos un toque fresco del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, hemos sido distraídos por el diablo
y tu propósito se está retrasando. Cuando ya no nos duele que nadie se convierta o se arrepientan en nuestras iglesias, hemos sido distraídos por el enemigo y nuestro propósito se está retrasando. Cuando ponemos nuestra mirada en los hombres y mujeres y líderes o pastores, fijándonos de su humanidad, hemos sido distraídos por el enemigo y su propósito se está retrasando. Cuando no le damos importancia a la oración, el ayuno, el estudio bíblico de la palabra, el ofrendar o diezmar, lastimosamente estamos siendo distraídos por el enemigo y nuestro propósito está en peligro. Yo quiero decirle que cuando estas cosas suceden, una fuerza invisible maligna está operando, intentando cambiar a una persona espiritual en una persona carnal. El diablo distrae a la iglesia sutil y silenciosamente. Y antes de darnos cuenta, lo espiritual es reemplazado por lo carnal y muchas veces por lo social. Y lastimosamente, el propósito de Dios, el sueño de Dios, el plan de Dios en nuestras vidas sigue retrasándose. Yo quiero que usted mire a la persona que está a su lado y le diga: yo he sido llamado por Dios. Pero no solo he sido llamado por Dios, dígaselo. Yo fui creado por Dios. En mí hay un DNA de Cristo, con un propósito y con un sueño de Dios en mi interior que se tiene que activar. Yo no sé tú, pero yo no vine a predicar hoy. Yo vine a activar el propósito de Dios en tu vida para que no se retrase más lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hoy se cae todo tipo de distracción y te encaminas al propósito de Dios. No hay nada más tremendo que tú reconocer con tu corazón, con tu mente y con tu espíritu que tú tienes un propósito con Dios. Eso te tiene que cambiar la vida. Solamente reconocer que Dios te ha mirado a ti con tus luchas, con tus dificultades, con tus imperfecciones, con tus dolores de cabeza, los dolores de cabeza que le das al Señor, con todas las malas mañas, con todos los sinsabores, con todas las imperfecciones. Dios te miró a ti. Vamos a la palabra, eso fue la introducción. Nehemías 6, 1 al 12. Al libro de Nehemías, capítulo 6, versos del 1 al 12. Vamos a leer esto antifonalmente para que usted comparte y me ayude a predicar a mí, porque yo no puedo predicar solo 4 horas. Usted me ayuda, predico 2 y usted predica 2. No se asusten las visitas que nos vamos ya mismo. Nehemías capítulo 6, versos del 1 al 12. Si me lo ponen por ahí en cualquier versión, la esencia es la misma. Dice, y quiero hacer un recogido, porque esto trata cuando el pueblo de Israel comenzó a llegar de la cautividad. Y comenzaron a través de Nehemías a construir las murallas en el mes 6 del pueblo de Israel. Sucedió que cuando ellos se encargaron de construir las murallas, se levantó enseguida lo que yo puedo identificar hoy como un espíritu de distracción. Y dice la palabra, yo leo el primero y usted lee el segundo. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, amén.
El próximo lo leemos todos juntos. El 3. Él me toca a mí. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. El 4. ¿Todos juntitos? Wow. El 5. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano. Amén. La próxima vez, si usted tiene Biblia, léalo de los monitores para que lo leamos juntito. El próximo dice: y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven por tanto y consultemos juntos. El 8. Cuando empiecen las proyecciones en la pared. El 8. ¿Qué otra? Bonito, eso les quedó bonito. El 9. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. El 10. Templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. El 12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Padre, bendice tu palabra aún más. Te pedimos en esta mañana, Señor, ya casi tarde, que tú utilices mis labios para impartir esta palabra, sabiendo que la palabra tuya procediente del trono cambia, transforma, restaura, da nuevas fuerzas. Cumple todas esas cosas con nosotros en esta mañana. Quita todo pensamiento humano y Espíritu Santo toma control de todo lo que se hable en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda esta historia comenzó con un plan de Dios de restitución. Escuche, déjeme volver a repetirlo. Toda esta historia comenzó con un plan de Dios de restituirle a Israel lo que el enemigo le había robado. La mentalidad de Dios era: es tiempo de restitución, Israel. Es tiempo de restitución, Abba. Es tiempo de restitución. Ahora un hombre llamado Nehemías recibe el favor del rey para que las tierras, las casas, las fincas, las propiedades que el enemigo les había robado le fueran devueltas al pueblo de Israel. Pero Nehemías se da cuenta de algo poderoso. Nehemías entiende: no puede llegar el tiempo de restitución sin antes prepararnos para el tiempo de restitución. Y Nehemías se dio una vueltita por Israel. Y cuando pasaba por Israel, dice Nehemías 2:13: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar.
y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados por el fuego. Nehemías entendió que si Dios traía la restitución al pueblo de Israel, antes de levantar la fortaleza que los cuidaba del enemigo, nuevamente todo lo que Dios le daría iba a ser robado por el enemigo. Entonces Nehemías pensó: no podemos volver a dejar que el enemigo nos robe lo que Dios nos quiere restituir. Levantémonos y construyamos muros alrededor de Israel para cuando el enemigo vuelva, no le sea tan fácil robarnos lo que Dios nos dio. Una ciudad a la que se le caen los muros o cuyos muros son derribados es una ciudad fácil de conquistar, fácil de saquear, fácil de dejarla desolada. Los muros son importantes antes de recuperar lo perdido, pues estos le imposibilitarán al enemigo tomar de nuevo lo que es nuestro. En el plano espiritual, los muros en nuestras vidas que nos cuidan del enemigo que nos robe las bendiciones son la oración, el ayuno, la asistencia a la iglesia, el congregarte y el estudio de la palabra. Esos son los muros que cuando viene el enemigo a tratar de robarte la bendición o a tratar de robarte una palabra que se te ha declarado, como se le declaró a Raquelita, ella pueda con la palabra poder refutar lo que el enemigo quiso decirle o quiere decirle. Por eso Jesús, que tenía un propósito, es llevado por el enemigo al desierto, por el Espíritu de Dios al desierto, y en el desierto se encuentra el enemigo, y el enemigo lo que hace es tratar de distraer a Jesús para que el propósito de Dios en la vida de Jesús no se cumpliera. Pero se dio con uno que sabía palabra. Dice la palabra que pasaba Jesús los tiempos en las sinagogas estudiando la palabra. Dice la palabra que subía al monte a orar por horas Jesús. Dice la palabra que ayunó 40 días y 40 noches. Jesús tenía las murallas bien altas para que el enemigo no pudiera distraerlo ni robarle su propósito. Y con la palabra, en pleno de un ayuno y oración, refutó la distracción del enemigo. En el plano espiritual necesitamos muros en nuestras vidas. Tengo noticias para ti, a lo mejor no son muy placenteras, pero si tú no tienes una vida de oración, yo no estoy diciendo orar antes de irte a la cama, eso lo hace todo el mundo. Una vida de estudio de la palabra de Dios. Una vida de ayuno, una vida de congregarte en el templo, no una vez cada 3 meses, semanalmente, como dice la palabra, separando el día del Señor para Él. Tus muros están en el suelo. Mire esto, porque es también relacionado con la salud. Cuando una persona se queda sin defensas, hablando de la salud, su organismo se enferma fácilmente. Y lo mismo ocurre en el plano espiritual. Si nuestras defensas no están altas, o si nuestras defensas están bajas, cualquier cosa puede venir a enfermar nuestro espíritu. La pregunta que cabe ahora hacer es la siguiente: ¿qué muro de nuestra vida se nos ha caído? ¿Qué brecha ha abierto el pecado en tu vida? ¿Qué parte del muro necesitas reconstruir? ¿Qué parte del muro necesitas tapar? Para que no caigas en el caos de una ciudad como Jerusalén. ¿Sabes por qué cayó Jerusalén? Porque su pecado inicial fue rechazar a Cristo y el plan de Él en nuestra vida. Si tú rechazas el plan de Dios en tu vida, eso es pecado. Déjenme volver a repetir. Si alguien rechaza el propósito de Dios de bien en la vida
está pecando. Tal vez no sea un adúltero, ni un fornicario, ni un lujurioso. Pero si está rechazando hacer el plan de bien en la vida suya, está pecando. ¿Quién dice eso? Lo dice Santiago 4:17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Rechazar a Cristo como el Salvador del mundo es rechazar la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra es nuestra defensa. Jesús es la palabra encarnada de Dios. Por eso la palabra dice: en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, y la palabra se hizo carne y habitó en medio. Cuando negamos la palabra de Dios, estamos negando la identidad de Cristo como Hijo de Dios y como Salvador nuestro. Nehemías comienza con lo primero. Dígale a su vecino: yo tengo que comenzar con lo primero. Si verdaderamente quiero restitución, ¿dónde están los que verdaderamente quieren un año de restitución? Los otros se quedaron. ¿Quiénes quieren verdaderamente un año de restitución? Pues tenemos que comenzar con lo primero. Nehemías comenzó con lo primero porque había recibido una palabra que en 70 años de cautiverio Dios le iba a devolver a Israel la tierra que el enemigo le había robado, las casas que el enemigo le había robado, las propiedades que el enemigo le había robado. Y Nehemías creyó en su espíritu que esa palabra de restitución era para un tiempo como ese. Y dice que dijo: lo primero es lo primero. La restitución es importante, pero entiende que si no se reedifican los muros, podría volver a suceder lo mismo. Por eso lo que Nehemías escogió antes de recibir la restitución fue reedificar los muros. Ahora, esto lo podemos ver de la siguiente perspectiva. Porque cuando tú te decides a edificar los muros, cuando tú dices: sí, yo quiero ese tiempo de restitución para mi vida, y dices: sí, es necesario que yo comience a reedificar, a estructurar, a poner en orden mi vida, a poner las cosas que estaban muertas, sacarlas, a poner las cosas en orden, a poner y a reestructurar, a planear mi vida, a poder evolucionar dentro de mi llamado como cristiano. Tan pronto tú tomas esa decisión, se va a levantar el espíritu de Sanbalat y Tobías para distraerte. Eso fue lo que le pasó a Nehemías. Tan pronto comenzó a construir las murallas, tan pronto comenzó a poner las piedras, dice la palabra de Dios en Nehemías 4:2-3, que le dice Sanbalat: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios, por tan solo traer unas cuantas ofrenditas, por tan solo venir a la iglesia, por tan solo buscar al Señor y orar en oración? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y para colmo, piedras calcinadas. Todavía el amonita que estaba a su lado comentó: esa muralla se vendrá abajo sin tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Lo primero que este espíritu de distracción va a hacer en la vida de nosotros, cuando verdaderamente hemos tomado la decisión de construir algo, de trabajar en nuestro propósito, de hacer algo en la obra del Señor, lo primero que este espíritu trae es menosprecio. Diga: menosprecio. El menosprecio es una de las tácticas preferidas por el diablo para buscar degradar al creyente. Si el creyente toma un poco en serio esto, seguramente lo va a afectar. El hacerse preguntas que llevan a la incredulidad es táctica del enemigo. Son los razonamientos susurrados por la voz de Satanás en la mente del creyente.
La táctica del enemigo muchas veces en este menosprecio es utilizar parte de una verdad. Pero parte de una verdad no es una verdad absoluta. Es una verdad a medias que se convierte en una mentira. Y él bíblicamente es categorizado como el padre de mentira. Es cierto que los judíos eran débiles. Es cierto que las murallas se veían que no se podían construir tan rápido. Es cierto que las rocas que estaban utilizando habían sido quemadas y tal vez estaban débiles. Es cierto que ellos eran pocos y tal vez no tenían capacidad de construir. Todo eso es cierto, el enemigo no mintió. Lo que el enemigo se olvidó es que el pueblo tenía el favor de Dios. Y muchas veces el enemigo lo que quiere hacer con nuestras vidas es menospreciar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí somos débiles, pero el que es débil diga: fuerte soy. Si vas a caer, tú te metiste a eso, tú no eres fuerte, ya mismo caes. Sí, pero si caigo, vuelvo y me levanto, porque la palabra dice: 7 veces cae el justo y se levantará. El trabajo del enemigo es menospreciar lo que el Señor está haciendo. Tú nunca vas a cambiar, nunca vas a hacer un trabajo para el Señor. Ese talento que Dios te dio nunca lo vas a utilizar porque tú eres débil. Claro que soy débil, pero tengo el poderoso gigante caminando al lado mío. Claro que soy débil, pero en mi debilidad Él se glorifica. Bástate de mi gracia, dice el Señor. El trabajo del enemigo es menospreciar la obra que Dios está haciendo para distraernos. Eso mismo ocurre con nosotros. Somos débiles en lo natural y el enemigo se enfoca en esa realidad, buscando el que nos concentremos en eso y nos olvidemos de que Dios marca la diferencia porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, y si Él está con nosotros. Me acordé hace unos días de una anécdota con mi papá. A mí siempre me han gustado los deportes, por eso comencé con esto del NBA, en honor a la final del NBA. Pero a mí siempre me gustó la pelota. Y tenía muchas cartas de pelotero. Las cartas que tienen el dibujo del pelotero, la foto. Por supuesto, me encontré 2 o 3 aquí. Estas cartas yo las coleccionaba. Estas son de baloncesto, en honor a la final del baloncesto, ¿verdad? LeBron James y todo ese tipo de cosas. Amén. Pero yo tenía muchas cartas de pelota. Y mami me daba dinero para ir a comprarme un icy y una empanadilla. O cuando estaba en la elemental, un Limber y una donita de azúcar de las Coloradas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y yo tomaba los 50 centavos que me daban para el Limber. El Limber, para los que no saben lo que es un Limber, es un helado, es un jugo congelado. Y uno lo empuja el vasito y se chupa el jugo congelado y eso le llaman Limber. Con L, no Limber, Limber. Y yo me economizaba todos los días los 50 centavos y me compraba un paquete de cartas. Y tenían un chicle adentro más duro, pero esmayado todo el día, pero masticando chicle duro. Y con las cartas de pelotero. Y se formó una modalidad cerca de casa de coleccionar cartas de pelotero. Yo tenía muchas, tenía una gaveta llena de cartas de pelotero, con todos estos peloteros que ahora, si tuviera esas cartas, fuera millonario, porque tenía de Roberto Clemente, de Willie Mays, de todas esas personas. Y me acuerdo que se formó la modalidad de jugar cartas de pelotero. Y me acuerdo que habían muchos muchachos en la casa y jugábamos. Y el juego era de esta manera. Yo tenía un juego de unas cartas y el amigo o la persona tenía otro juego y las tomábamos de este lado
y las volteábamos a la misma vez. Y en el lado derecho de esta carta hay un número. Ese número en esta carta es el 389. Pero si la persona que estuviera al lado tenía un número más alto que el mío, yo perdía mi carta y él ganaba la carta mía. Déjeme repartir las cartas. ¿Ah? No, eso era ilegal, hermano. Vea la carta, vea la carta para que usted vea que no estoy mintiendo. La visita hay que tratarla bien, darle una cartita. ¿Verdad? Una cartita ahí. Amén. Mire la carta. Esas eran las cartas, pero las mías eran de pelotero. Estas son de baloncesto. Y esas cartas las jugábamos. Y tan pronto tú la virabas y el número tuyo era menor que el del compañero, tú perdías tu carta. Me acuerdo que ese día yo llegué con un paquete de cartas nuevecito, grande, que tenía. Y llegó este muchacho llamado Ricky, que era un engendro del diablo ese muchacho. Ese muchacho era un enano disfrazado en un cuerpo de niño. Y pega a ganarle las cartas a todo el mundo. Y yo dije, no, a mí no me va a ganar. Y fui con mis cartas y tiro una y me la gana. Y tiro otra y me la gana. Me peló todas las cartas en menos de 10 minutos. Yo estaba tan triste porque yo dije, tú sabes, todos los Limber y las donas que me dejé de comer. Tengo los dientes llenos de caries por los chicles. Todos los días, mire hermano, yo no pesaba ni 50 libras. Todos los días comiendo chicles nada más. Y se acerca un amigo mío y me dice, tú eres bobo. Ricky tiene un grupo selecto de cartas que todos los números son mayor que 500. Él los trae y juega siempre con el mismo paquete y por eso se ha ganado las cartas de todo el mundo. Fui corriendo donde papi y papi estaba haciendo un trabajo con una camisilla de estas sin manga, se pasaba él haciendo, y papi en sus tiempos estaba fuerte, ¿sabe? Papi levantaba pesas y me acuerdo que con los músculos del pecho los meneaba así, tin, 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 y todo. ¿Te acuerdas? Estaba fuerte. Y para los que conocieron a papi les fue bendito, pero papi estaba fuerte. Y papi dice, ¿qué te pasó? ¿Qué estás llorando? Que Ricky me llevó todas las cartas y me las robó las cartas y me hizo una trampa ahí. ¿Qué? Vamos para allá. Y papi vino con la camisa sin manga. Y yo al lado de papi, para donde Ricky. Me fui llorando, pero vine con el pecho inflamado. Ricky lo único que hizo fue ver a papi. Y dijo, no se preocupe que yo le devuelvo las cartas. Y tomó un montón de cartas, más de las que me había robado. El doble. Los cogieron, algunos los cogieron. Me devolvió el doble de las cartas que me había robado. ¿Por qué? Porque yo en esta ocasión estaba caminando con alguien más poderoso. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Quiere menospreciarnos a nosotros para robarnos las bendiciones que Dios te ha dado. Yo quiero que usted, si yo le di una carta, usted levante esa carta, porque yo quiero profetizar sobre tu vida en esta hora. Y te vengo a decir en esta hora que todo lo que el enemigo te ha robado, no va a haber diablo que te lo vaya a quitar, porque Dios te ha sellado en esta hora para caminar con él. Cuando el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Todo lo que el enemigo te ha robado te lo va a devolver. Y te lo va a devolver doble.
doble te lo va a devolver. Todo lo que el enemigo te robó, a mí fueron unas cartas, tal vez a ti fuera familia, tal vez fue una casa, tal vez fue una amistad, tal vez fue un trabajo, pero yo vengo de parte de Dios esta mañana a decirte que mientras te camines con el poderoso gigante al lado tuyo, mientras camines de la mano con el Dios de gloria, mientras camines de la mano con el eterno Dios, no vas a tener que pelear mucho. El enemigo te lo va a poner en tus manos el doble de lo que te robó. Eso fue lo que entendió Nehemías. Por eso esa distracción no le causó efecto. Nehemías dijo, tal vez Sanbalat sabrá de pelea, tal vez estará acompañado de Tobías, tal vez del árabe ese peleón también, pero lo que él se ha olvidado, que aunque estas murallas se vean débiles, el que me mandó a construirlo fue papá. Esa es la protección de Dios. Eso es lo que Nehemías sabía, que aunque él era débil, en Dios era fuerte. Ahora, lo segundo que el enemigo comienza a hacer para que no se desarrolle el plan y el propósito de Dios en tu vida, además de menospreciarte a ti como persona, de menospreciarte como individuo, como creyente, como padre. A mí alguien me dijo, una vez me dijo, es que la palabra dice que antes de uno ser pastor, tiene que ser buen mayordomo de su casa. Y mire, créame, que yo me sentí, yo dije, wow. Y me monté en el carro y me fui con esa pena. Pero en el carro el Espíritu del Señor comenzó a hablar conmigo. Y me dijo, ¿por qué te afliges? Si yo te he dado una familia estable por 20 y pico de años. Te he dado un matrimonio estable por más de 20 años. Te he dado hijas que le sirven al Señor. Te he dado un ministerio. Tú nunca... Y comenzó el Espíritu Santo a trabajar conmigo. Y dije, el Señor te reprenda, diablo Sanbalat. Tú no me vas a entretener. Claro que sí, no seré perfecto. Mi familia no es perfecta, pero yo sí he sido un buen mayordomo. Por eso yo y mi casa serviremos. La segunda distracción que el espíritu de Sanbalat lanza sobre alguien que se dedica a construir. Porque si tú no te propones a destruir, no vas a necesitar distracción porque ya estás distraído. Estas son distracciones que el enemigo envía a aquellos que están decididos a construir, decididos a edificar, decididos a cumplir su propósito en Dios, decididos a meterse con Dios para que el Señor lo lleve a otro nivel. Y la segunda distracción que el espíritu Sanbalat hace es inventar rumores o chismes para distraernos. Nehemías 6:6 dice, circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesem me asegura que es cierto. Había un bochinche y un bochinchero. Un rumor y un bochinchero. Dos cosas que jamás van a faltar en alguien que ha decidido cumplir su propósito en Dios. Que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso reconstruyen la muralla. Usted sabe que una de las distracciones más grandes y destructivas dentro de la iglesia de Jesucristo es el chisme y la murmuración. Déjeme volver a repetirlo. Una de las cosas más destructivas dentro de la iglesia no es el adulterio, no es la fornicación, no es la bebelata, no es la droga, es el chisme y la murmuración. Hay personas que han dejado de cumplir su propósito porque se levantó un chisme. Hay personas que el propósito de Dios sigue retrasándose porque creyeron a una murmuración. Es el asesino del propósito. Y es que el rumor y el chisme van dejando una cadena de desastres y daños donde quiera que van. Van dejando gente herida, gente con odio,
gente con resentimiento, con ira, depresiva. Y muchos lastimosamente no vuelven a la iglesia ni se cumple su propósito, pues se distrajeron con un chisme y le dieron los oídos a un chismoso. Pero Nehemías, diga, pero Nehemías sabía que los chismes no lo podían distraer, porque él tenía un propósito más grande que un chisme, un propósito más grande de una murmuración. Alguien que no se había inventado nada, sino alguien que había declarado una palabra, que todo lo que el enemigo le había robado a Israel le iba a ser restituido. Voy a leer algunas características de un murmurador para que usted los identifique. Por favor, en estos momentos son de mirar hacia el frente. No mire a su vecino, no alce las cejas, ni haga ningún tipo de comentario. Y si está al lado de su esposa, ni la mire. Número 1. Un murmurador nunca está satisfecho con nada. Todo lo critica. Nada le parece. 3. Siempre está en contra de todo. Nunca planifica nada y cuando otro lo planifica, lo critica. Siempre mira lo malo antes que lo bueno. En todo, en absolutamente todo, anda buscando defectos. Puede ser el mensaje mayor, poderoso, la gente llorando en el altar. El pastor tenía el pelo parado en el lado izquierdo. Eso es que se fijan. En todo anda buscando defectos. El murmurador, escuche esto, suele mover más fácil la lengua que los brazos para trabajar. Porque casi siempre los más que hablan son los menos que hacen. Para todo están dispuestos, menos para trabajar. Y el enemigo quería distraer a Nehemías. Lo que Nehemías sabía era lo que dice Levítico 19:16. No andéis difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. Primera de Corintios 10:10 dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El camino después de la murmuración es la destrucción. Mire a su alrededor, piense, medite, se lo dejo a asignación. Y mire, toda persona que murmura siempre termina destruida. O su matrimonio se destruye, o sus finanzas se destruyen, porque lo que engendra la murmuración y el chisme es destrucción. Vengo a decirte esta mañana que mientras estás tratando de levantar los muros, el enemigo siempre va a tratar de distraerte con un chisme. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe el potencial que hay en ti con los muros levantados. El enemigo sabe que no podrá entrar fácil a la vida de tus hijos cuando tú tienes los muros levantados. El enemigo sabe que no va a poder tocar tu finanza cuando tus muros están levantados. Y él sabe, antes que los levante, antes que los afirme, antes que los ponga fuertes, yo tengo que hacer algo para destruirlo. Yo tengo que hacer algo para distraerlo. Porque la distracción lo que hace es que parar el trabajo de construcción y contemplar toda su atención en una murmuración y un chisme. Y aunque sea verdad, el trabajo de nosotros es orar y no juzgar. Ahí sí que se acabaron los amenes.
Número 3. Nos vamos. Muchas veces Sanbalat, con el fin de distraerte, enviará personas haciéndose pasar como profetas para infundir confusión, temor y mentiras, y así retrasar el propósito de Dios en tu vida. No hay nada peor en las manos del infierno que un profeta con los muros caídos. Porque cuando un profeta se desconecta de la voz de Dios, todas las voces parecen de Dios. Usted sabe cuánta gente yo conozco que por una palabra profética errónea están hoy sin cumplir su propósito. Cuando Dios le ha profetizado las naciones, cuando Dios le ha profetizado estadios, cuando Dios le ha profetizado multiplicación, ahora mismo están sentados en un banco sin hacer nada. ¿Por qué? Porque un falso profeta declaró una palabra para distraerlos. Y se lo digo por experiencia. Yo recibo mi llamado como pastor. Y en la iglesia, las profetas comenzaron a llamarme pastor. Y dije, un momentito, yo no soy su pastor. Su pastor es aquel gordito calvo que está allí. Aquel es su pastor, yo no soy su pastor. Un día llegaron al instituto bíblico, sin antes yo graduarme, Abigail, corriendo. Pastor, no me decían pastor. Papo. Es que ya vamos a votar el pastor y hemos decidido que tú seas nuestro pastor. Y yo pensé, si votaron a aquel que no le decían papo, imagínense lo que le pueden ser a papo. Me dice, te tenemos carro, un salario y la iglesia salda. Porque la palabra profética siempre trae agrado a nuestro yo. La palabra profética falsa siempre incrementa nuestro yo y lo que nosotros queremos escuchar. Pero tan pronto tú comparas la palabra profética errónea con lo que Dios te ha dicho y ves que no, lo filtras con la palabra y ves que no machea, tú dices, espérate, esto no es así. Esto no es así. Y le dije, con todo su respeto, gracias, pero no gracias. Dios me mandó a levantar obra de cero. Yo no sabía lo que estaba diciendo. Simplemente lo había creído. De cero. Ya habíamos empezado a reunirnos en algunas casas, sin llevarme gente de ninguna iglesia. Sin llamar a gente para ofrecerle puestos, sin tener ningún currículo de enseñanza, sin tener nada, solamente una palabra. Yo vengo a decirle a alguien que lo único que tú necesitas es una palabra, porque la palabra, aunque no estés cualificado, te cualifica. Aunque no estés preparado, te prepara. Aunque no tengas los recursos, te bendice. Vengo a predicarle a alguien que tan solo diga, yo quiero una palabra. Y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Quién podrá defenderme? Alquilamos un local $1,200 al mes. 2,200. 2,000. Y cuando firmé el lease, me voy en el carro y ahí fue que quería entrar Sanbalat. Y yo dije, Señor, lo que yo he hecho. Si a veces en mi casa que pago 700 se me atrasa, ¿cómo yo voy a pagar ahora $2,200? Pasó una semana. A la semana llega alguien y me llama y me dice, no iba ni a la iglesia nosotros, nos dice, pastor, queremos reunirnos con usted.
Yo sé que yo he dicho esto antes, pero hay gente que necesita saber esto. Y llega y me dice, queremos reunirnos con usted. Yo creo que una consejería matrimonial. La gente no pudo llegar y me llama por teléfono, no pudimos llegar, había mucho tráfico, pero queremos decirle esto. A la semana después que firmamos el lease, vendimos una propiedad y el Señor puso en nuestro corazón sembrar los diezmos en su ministerio. Mañana le llevo un cheque por $8,000. Y cuando colgué, el Señor me dice por el otro oído, ahí están los primeros 4 meses. Cállate la boca que cuando yo invito, yo pago. Y hasta el sol de hoy, la mano de Dios no se ha cortado. Hasta el sol de hoy ha aparecido dinero. Hasta el sol de hoy, nunca hemos estado tarde en una mensualidad. Porque el Señor que llamó es el Señor que respalda. Cuando hay una palabra profética de parte de Dios, tú no tienes que salir corriendo cuando las cosas se ponen mal. Lo que tienes es que salir corriendo al altar y decirle, tú prometiste. Tú me llamaste. Eso es cuando hay una palabra de parte de Dios. Y el Sanbalat sobornó a un profeta y le dijo, vete a Nehemías, que sabe que esto va a llegar al oído del rey y lo van a meter otra vez para allá 70 años más. Y Sanbalat dijo, yo no tengo tiempo para eso. Dice Nehemías 6:12, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. ¿Sabes por qué Nehemías entendió que no era una palabra de Dios? Porque estaba concentrado en su propósito. Cuando tú te concentras en tu propósito, no en los chismes, no en la murmuración, no en los problemas, y te concentras en tu propósito, no hay quien te saque de donde Dios te ha puesto. No hay quien te mueva de donde Dios te ha plantado. ¿Por qué? Porque nada te podrá mover, porque Dios ha declarado una palabra y Dios la va a cumplir como sea. En mi experiencia pastoral, ¿sabes cuántos ministerios yo he visto afectados por una palabra profética falsa? En una ocasión llegaron 2 personas donde mí y me dijeron, queremos reunirnos con usted, pastor. Es que Dios nos ha mandado a abrir obra, un hombre y una mujer. Ellos no estaban casados. Él tenía a su esposa y ella tenía a su esposo. Y se sentaron a mi oficina. El Señor nos habló y nos dijo que abriéramos obra. Y yo me estiré así atrás en la silla y le dije, con todo su respeto, el Dios que yo le sirvo no crea monstruos, porque un ser con 2 cabezas es un monstruo. Si ese fuera su esposo, entonces yo apoyaría esto. Pero ese no es su esposo, ni esa es su esposa. Usted tiene su esposo y usted tiene su esposa. Si Dios lo llamó y Dios verdaderamente lo llamó, abra usted obra y abra usted obra. Pero no vengan a mezclar aquí algo que ha dicho un profeta, porque eso no es de Dios. Hasta el día de hoy, los 2 son pastores hace más de 12 años. Aquí en la Bahía de Tampa. ¿Por qué? Porque la palabra profética lo que hace es disfrazar una verdad para llenar tu ego. Y con la manipulación de muchas veces la labia carnal y emocional, quieren llevar a una persona a sentir cosas, pero no en el espíritu, sino en la carne. En un momento de crisis, no fue ningún profeta, oí una voz que me dijo, este es el tiempo de formar iglesia.
Eso era lo que yo quería oír, porque yo había recibido el llamado. Pero no era el tiempo. Porque la voz lo que quería era que yo causara una división. La voz quería que yo me llevara a la mitad de la iglesia a formar otra iglesia, porque ya me llamaban pastor. Y ahí mismo, después de esa voz infernal del mismo demonio, el Señor me dijo: Dios te libre tocar el ungido de Jehová. Llegamos a la iglesia el domingo y había una profeta predicando. La profeta se baja y toma a Evelyn y a mí y nos dice: pasen al frente. Y me dice: mi siervo, el Señor me dice que te va a levantar como David, a ser rey, a tener elocuencia y a ser grande en esta ciudad. Pero antes de ser rey vas a apestar oveja. Esa era la parte que yo no quería escuchar. Porque las ovejas no huelen bien. Y después que me dijo eso, y Dios te va a engrandecer, se trepó al altar y le echó la mano al pastor y me dijo: y Dios te libre tocar al ungido de Jehová. La misma palabra que me había dicho el Señor a mí, ahora la profeta de Dios me la había confirmado. ¿Qué vengo a decirte con esto? Que cuando viene una profeta a traerte una palabra, primeramente el Espíritu de Dios lo ha confirmado en tu ser, para que la profeta y la palabra profética solo sea una confirmación de una llamada profética a tu espíritu directamente de parte del Señor. Y Nehemías dijo: no, yo no puedo distraerme con eso. Es más, miren lo que dice Nehemías. Dice que yo me meta en la iglesia ahora. ¿Entiendes? Porque a veces no entendemos esto. Dice: ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? El Señor te manda a huir. El Señor te manda a enfrentar los peligros. Por eso nos ha dado espíritu de valentía, de poder y de dominio propio. Cualquiera puede huir, entregar las llaves, seguir corriendo, no contestar texto. Eso lo hace cualquier pelagato. Pero la gente que verdaderamente está levantando murallas, primero no se amedrentan cuando el enemigo los acecha, no creen ninguna murmuración, no creen ningún chisme, se mantienen firmes y dicen: no va a moverme de aquí el diablo. Dice: ¿acaso debería alguien en mi posición entrar en el templo para salvar su vida? Escuche, porque ahorita cantábamos Osana. Osana quiere decir sálvame, Señor. Nehemías dice: el propósito del templo no es esconder cobarde. Si yo voy para el templo, no es para esconderme de alguien que me va a matar. Si yo voy para el templo es para adorar a Dios. Yo no puedo usar el templo para otra cosa. Yo tengo que ir al templo a adorar a Dios. Así que, Sanbalat, tú no me vas a entretener. Tú no vas a pararme a mí de la obra que Dios ha puesto en mis manos. Dios dijo que iba a devolverme lo que el enemigo me robó. Y ni tú, ni Tobías, ni Gesén, ni el mismo infierno me van a detener de lo que Dios quiere hacer. Juan 4, primera de Juan 4, 1 a 3. Dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pongámoslos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienes realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Hay gente que no necesita mucho para profetizar. Ahora mismo,
Si yo quisiera profetizar, yo diría, yo siento como que el aire se dañó y Raymond tiene que venir a arreglarlo. Porque la condición que hay está presente. Y solamente lo que se necesita es alguien que lo declare y otro que lo venga a arreglar. ¿Cierto? Entonces, no podemos nosotros creer a todo tipo de profecía barata y general que le pega a todo el mundo. Mire, el viernes pasado a mí me dijeron que vino la pastora Díaz de Rochester, New York, amiga de nosotros, y pastores. Yo digo pastores porque ellos siempre van a seguir siendo sus pastores también. Pastores iniciales. Yo soy los pastores siguientes de los hermanos Vives. Y llegó aquí esa hermana profeta de Dios a dar palabra certera, no a decir, el Señor te está mirando y tú sabes que cuando tú lloras en la almohada, todo el mundo llora en la almohada. Yo también lloro en la almohada. Palabra certera, que tú sabes que proviene de Dios. Mujeres aquí quebrantadas bajo el poder de Dios, porque cuando Dios habla, Dios quebranta. Eso es una profeta de Dios. No un charlatán o una charlatana que viene a mandarte, y un profetazo que viene a decirte cosas y sanganería y que dividen y no edifican. Un profeta viene con la mentalidad de edificar, de no dividir, de sembrar y no arrancar, de restituir y de reconstruir. Amén. Dígale a su vecino, no me dejo engañar. Mire, yo llevo toda mi vida en el evangelio. Toda mi vida. Pastor 13 años. Trabajando en la iglesia desde que tengo uso de razón. Y he visto cada loquera. Comenzando como, el Señor me dice que este va a ser tu esposo. Primero, que Dios no se mete en esos revoluces. Porque si después no funciona, le va a meter la culpa a Dios. Dios te da libre albedrío y te da sentido común para tú conseguir la persona que va a compartir el resto de la vida contigo. Para eso te hizo mejor que los animales. Para que tú utilices tu razón y tu sentido común. Ver si te conviene, ver si no te conviene, ver si es un vago o una vaga, ver si no trabaja, porque por fe tú no vas a pagar los biles. Pero cuando Dios aprueba una relación, va por encima de las emociones. Es más, le digo algo, a veces no hay ni emociones. A veces no hay ni maripositas en el estómago. Porque el verdadero y genuino amor proviene de Dios, no de mariposas en el estómago. Vamos a pararlo aquí. Cuando observamos bien la historia de Nehemías, encontramos a una persona como tú y como yo, con un propósito divino. Que era que Dios le restituiría lo que el enemigo le había robado. Pero vemos también a un Nehemías enfocado en todo lo que tenía que hacer para recibir la restitución. Dígale a su vecino, hoy yo salgo de aquí enfocado, porque sé que tengo que hacer algo para recibir lo que el enemigo me robó. En el capítulo 6 vemos a un Nehemías que no sucumbió a la distracción. Lo primero que dice es, estoy ocupado en una gran tarea. Dice, lo que yo estoy haciendo es más importante de lo que tú estás hablando. Yo he trabajado en oficinas toda mi vida. Y en las oficinas, bregar con gente
es lo peor que hay. Porque si en la iglesia hay chisme, en la oficina hay más chisme. Y mi escritorio quedaba al lado del de mi jefe. Y cada vez que venía alguien a darle un chisme, mi jefe seguía trabajando en la computadora. Y la persona, yo enterándome de todo el chisme que hay. Y mi jefe, mira, la persona terminaba de hablar y se iba porque mi jefe ni le contestaba. Lo que mi jefe entendía era, lo que yo estoy haciendo es más importante que lo que tú estás hablando. Y eso fue lo que Nehemías entendió. Lo que yo estoy haciendo, el sueño de Dios, el fortificar esta ciudad para que el enemigo no nos vuelva a llevar a la humillación que nos llevó, es más importante que lo que diga Sanballat, lo que diga Tobías, lo que diga Nehemías, lo que diga todo el mundo. Mi propósito en Dios es más importante de lo que diga mi suegra, de lo que diga mi padre, de lo que digan mis hijos, de lo que diga mi vecino. Mi propósito en Dios es más importante de lo que diga el infierno, porque Dios habló una palabra y me marcó para un tiempo como este. Número 2, Nehemías dijo, todo lo que dices es puro cuento. Además de que no le dio importancia, porque era más importante lo que él estaba haciendo que lo que Sanballat estaba diciendo, le dijo, todo lo que estás diciendo es puro cuento. Tú mismo inventaste todo eso. En otras palabras, yo recibí una instrucción de parte de Dios. Mi propósito es de parte de Dios. Critical alert from Microsoft. Your computer has alerted us that it is infected with a virus and spyware. This virus is sending your credit card details, Facebook login. Ese mismo espíritu de infección de virus es lo que el enemigo quiere lanzar a nuestro sistema. Que en el momento menos indicado nos lleve la distracción al infierno, nos quite la atención de lo que Dios quiere decirnos, nos ponga a mirar a otro lado y no nos concentremos en lo que Dios quiere decirle a su pueblo. Pero yo vengo de parte de Dios a decirte en esta hora, nadie te podrá sacar de lo que Dios ha hablado, nadie te podrá distraer de lo que el Señor ha dicho. Tú has sido marcado para un tiempo como este, has sido escogido para un tiempo como este, has sido diseñado para un tiempo como este. Tercero, y con esto termino. Nehemías dijo, ¿acaso voy yo a huir del peligro? Primero dijo, no voy a perder tiempo contigo. Segundo dijo, tú te estás inventando todas esas cosas. Y después dijo, ¿yo voy a huir de eso? Todavía Pablo no lo había escrito, pero ya Nehemías había dicho, yo no soy de los que retroceden. Yo soy de los que sigue adelante, aunque se levante el infierno, aunque se cierre el mar al frente de mí. Solo lo que tengo que hacer es marchar, porque cuando yo creo la palabra de Dios, hasta los mares se tienen que abrir a mi favor. Y Nehemías dijo, yo no voy a huir, estos no son tiempos de huir. Estos no son tiempos de salir corriendo, porque el huir y salir corriendo va a retrasar más mi propósito. Estos son momentos de aguantar el fuego de la prueba. Estos son momentos de fortalecerme en el Señor. Estos son momentos de seguir fortaleciendo los muros, porque en medio de la oposición, en medio de la prueba, los que salen corriendo son los cobardes. Y yo no soy cobarde, yo tengo espíritu de valentía. Enfocarse en Cristo pone todo lo demás en la perspectiva correcta. No te distraigas. Estos baloncelistas, por estar mirando lo que no tenían que mirar, fallaron un tiro al canasto. ¿Qué tú vas a fallar por estar distrayéndote con algo que no tiene importancia?
Nehemías 6, 15, 16 dice: así que el día 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Mire lo que hace Dios, porque el temor, la duda y la falta de esperanza que Sanbalat quería sembrar por medio de la distracción en Nehemías, ahora cuando vieron que terminaron el propósito de Dios, Nehemías, los que estaban desconcertados, temerosos y acorralados eran los enemigos, eran ellos. Yo vengo a decirle a alguien: no sueltes la toalla, no tires la toalla, sigue construyendo las murallas, sigue caminando en el propósito de Dios en tu vida. Mantente enfocado en Cristo, pon tus ojos en el autor y consumador de la fe, y todo lo demás lo verás en la perspectiva correcta. Ponte de pies en esta hora.